Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos están viendo. Estamos en un espacio más de Voces del Cambio para tratar los temas que son relevantes para nuestro Estado. Y el día de hoy le damos la más cordial bienvenida al doctor Bruno Montesano Castellanos. Él es comisionado estatal contra las adicciones y jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud de Michoacán. Doctor, te damos la más cordial bienvenida aquí a Cambio de Michoacán. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Pues justamente para platicar con el doctor sobre un tema muy sensible que lacera a todo el tejido social de nuestro estado, que es este tema de las adicciones. Y el tema de las adicciones en los pueblos, en el campo michoacano, en el campo mexicano, cómo se encuentra cada vez, se puede percibir más, doctor, que el consumo ya no es solamente de fumar marihuana, ¿no? Sino que el consumo está creciendo más por varias circunstancias, la percepción. ¿Cómo se encuentra la situación en contraste con lo que se pueda pensar que están las adicciones en las ciudades, en las zonas urbanas? Desde luego, lo primero que hay que resaltar es que hay un importante incremento, y podríamos darle el calificativo de preocupante incremento en todos los ambientes, pero el ámbito rural, el ámbito de las comunidades alejadas de las grandes urbes, se está viendo influido de una manera muy negativa, muy desfavorable por el consumo de drogas. Es una apreciación que se ha generalizado. Sin ánimo de pensar que eso pueda ser un consuelo, hay que señalar que este es un crecimiento que se ha venido dando en todo el mundo. ¿Sí? En nuestro país también se ha generalizado, no es Michoacán, a pesar de que para quienes han estudiado esto desde hace mucho tiempo, siempre se señalaba que Guerrero, Michoacán, a veces se incluía Oaxaca de esta zona, pero después de ahí para arriba, Sinaloa, Sonora, eran lugares muy conflictivos, Durango, Chihuahua. Ahora sabemos que esto se ha generalizado y que prácticamente en toda la República esta tendencia al crecimiento es muy marcada. Y esta tendencia se está dando igual que en las zonas rurales, las zonas del campo o en la ciudad. La tendencia está subiendo por igual el consumo de drogas, el consumo de drogas, de enervantes, de químicos, etcétera. Psicotrópicos. ¿Se está dando por igual o se da más en el campo o en la zona urbana, doctor? Esta proporción ha variado un poco en contra del campo, es decir, antes se sabía que las ciudades tenían un crecimiento mayor en cuanto al problema. Ahora sabemos que, aunque la proporción sigue siendo menor, porque bueno, sí está en función del número de habitantes de una localidad y estas cosas, aunque esa proporción sigue siendo menor, el crecimiento proporcionalmente se mantiene al alza en ambos ámbitos, tanto el rural como el urbano. Sí tenemos esa. Y esto es un tema muy preocupante, porque estamos hablando entonces que las adicciones, ¿bajo qué perfiles se están dando? ¿Bajo qué perfiles de la sociedad se está dando más el consumo de usted ya me dirá qué tipo de drogas, porque pero bajo qué perfiles? Estamos hablando gente que está muy marginada, parte de la población que se encuentra en extrema pobreza, productores, mujeres, adultos. ¿Cómo se encuentran? El problema se ha generalizado. Antes se pensaba que era un problema de pobres o de gente de bajos, con mala posibilidad de desarrollo, tanto personal como social y cultural. Esto se aclaró ya hace un buen tiempo, dado que se vio que lo que cambia es nada más
qué tipo de sustancias consumen. Los ricos consumen unas cosas, los pobres consumen otras. Así es. Desgraciadamente lo que los pobres consumen era hasta hace poco tiempo más dañino. Por ser más barato, era lo que tenían a su alcance y entonces les provocaba un daño mucho más rápido y más severo al cerebro. Resistor y esas cosas que... Ese tipo de los inhalables famosos eran quienes dominaban esa perspectiva de mercado y de problemática. Entre los ricos también hay un consumo que es de sustancias muy dañinas y que traen consecuencias quizá en un plazo un poco más largo, pero que no hay mucho cambio en ese sentido. Entonces, el problema abarca todas las clases sociales. La dimensión del problema hay que ponerla en función de que es un problema social. Se pensaba antes también que bueno, había gente que pobrecita le había ido mal en la vida y por eso usaba drogas, y eso no, tampoco es cierto. El medio artístico nos dio una lección a ese respecto, porque es gente que en general no le va tan mal, pero que tienen un alto consumo de sustancias también, y así hay muchos ejemplos, pero contestando más específicamente a su pregunta, la cuestión sería que si volvemos al ámbito, a las diferencias entre el ámbito rural y urbano, las grandes ciudades tienen una posibilidad más fácil de obtener las sustancias y de tener diversas posibilidades para los adictos que el campo. Pero en el campo está sucediendo un fenómeno preocupante, que es, y aquí sí puedo hacer la referencia específica a Michoacán, el hecho de que los migrantes que están en Estados Unidos vengan a visitar a sus familias, antes, además del gusto que esto daba, traía la impresión de que además de traer dinero y la camioneta que iban a desusar, traían malas costumbres, pero no tanto de drogas. Y ahora resulta que sí, esto sí está pasando, pero el problema se complica en el momento en el que en el estado hay una gran cantidad de comunidades, localidades pequeñas, que son cocinas de drogas, es decir, ahí se producen. Y entonces los que producen esas drogas las tienen al alcance, pues así de la mano, no les cuesta prácticamente. Este tipo de drogas sintéticas nuevas que están dominando el mercado salen a un costo muy bajo, y para el negocio del narcotráfico, bueno, si sale barato tienes que vender mucho para que convenga, y entonces se generaliza de tal manera que hay localidades que prácticamente los que hacen las drogas, quienes son del mercado inmediato ahí cerca y muy cerca en localidades pequeñas, aunque no tengan laboratorios de producción, y se hacen adictos rápidamente porque son accesibles, porque son sustancias de fabricación casera, que tienen una toxicidad muy alta, pero también tienen un grado de adictabilidad muy alto. Entonces, se hacen adictos rápido, lo tienen al alcance, no les cuesta tanto, entonces eso ha hecho que el problema se haga mucho más difícil. Mucho más difícil en estas zonas, ¿no? Sí. Y con todas las implicaciones sociales que tiene, incluso también en donde los mismos laboratorios están pagando, o están a las mismas gentes en donde ya se está pagando con droga, ¿no? Sí. Para meterse en todo eso. ¿Qué implicaciones tiene esto para el Estado, doctor? ¿Cuál es la gravedad en donde, bueno, lo podemos dimensionar hacia grandes rasgos, pero usted nos lo puede describir mejor, que esté pasando esto en nuestras fuentes de trabajo, en donde podíamos pensar que todavía tenemos culturas y tradiciones, que estamos más protegidos en cuanto, pues porque están comunidades más pequeñas, gente que está menos con alcance a otras vistas, la televisión, etcétera, otras. ¿Qué implicaciones trae esto para el Estado? Marx, este es un fenómeno
muy complejo y las implicaciones siempre son negativas, desafortunadamente, para cualquier estado. Esto está pasando en todas partes. ¿Cuál sería la implicación más importante? La evidencia de los altos niveles de corrupción que existen y que facilitan o favorecen el que quienes producen las drogas no tienen ninguna... no sean, vayan, porque antes ni se siquiera pensaba son que vistos, ¿no? antes se pensaba que las drogas las vendíamos y las sacábamos fuera, ¿no? No se pensaba, así era. Así era, ¿no? Éramos Antes, no, altos pues nosotros productores. somos productores, pero no consumimos. Y ahorita yo creo que somos, Sí. hay bastante consumo de Eso drogas sí. químicas, de foco, chocolates, sabrá Dios cuántas cosas he escuchado, Porquerías. entonces, por cosas que como dice usted, doctor, causan un grado de adicción muy rápidamente. Entonces, y alto. ¿Qué hay que hacer en este tema? Que es un tema muy preocupante porque estamos hablando del tejido social de nuestros jóvenes, de nosotros, en donde en unos 15 años vamos a tener un campo de drogadictos, en donde nuestros jornaleros para aguantar van a tener que estar drogándose o una cantidad de alcoholismo también, porcentajes muy altos de adicciones tanto de alcohol y de drogas. ¿Qué tenemos que hacer? Porque este es el tema de nuestra gente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Y no, en vez de que estén reduciéndose el porcentaje, está aumentando, a pesar de todos los esfuerzos. ¿Qué falta hacer, doctor? Mire, Marx, me parece que tenemos que ser muy, muy objetivos y realistas en este sentido y que lo primero que hay que hacer es difundir esta información de tal manera que la gente cobre conciencia de la gravedad del problema. Porque todo lo que hay que hacer se está haciendo. Pero se está haciendo en una escala comparativamente con la gravedad del fenómeno que es totalmente insuficiente. La Secretaría de Salud no tiene los recursos para atender todo lo que se tiene que atender en personas que están afectadas por las drogas y que buscan atención porque otros no la quieren. Pero en el tema de prevención... Para la prevención hay que hacer una difusión muy amplia, una promoción de la salud en el sentido de informar de lo que está pasando, de la gravedad del fenómeno, para que las familias dejen de pensar, como hasta ahora ocurre, es que aquí no nos va a pasar. Mi hijo es bueno, es buen muchacho, no, pues sí, que sea buen muchacho no se le quita, que caiga en la tentación es el problema. El fenómeno en la parte social toca los aspectos de gobernabilidad y de impartición de justicia. Antes, cuando usted no era proyecto, yo ya era chiquito, menor de edad, el fenómeno del narcotráfico estaba controlado. El gobierno tenía el control y el gobierno tenía socios en esta actividad. Entonces, no había problema, nadie se peleaba. El problema fue que se empezaron a pelear porque ya los socios pertenecieron a grupos diferentes y prácticamente podríamos señalar como partidos políticos. Le va a tal, le va a tal, y entonces en cuanto eso se rompe, en cuanto ese equilibrio ficticio y todo lo que usted quiera, pero era un equilibrio que estaba establecido, se rompe, es que se pierde el control de la situación y entonces, como es un negocio muy productivo, todos los que conocían el negocio dijeron, pues ahora es cuando, yo ya no soy del capo, yo ya no soy de ya no soy de aquel, y ahora yo tengo la posibilidad del negocio, y entonces esos se salieron del control del gobierno, y el gobierno perdió con eso la posibilidad de manejar la situación. Entonces, la impartición de justicia no se da abasto con esto, los gobiernos ya no tienen capacidad de concertación con los narcos están sublevados totalmente, entonces está perdido el terreno. ¿Qué tenemos que hacer la sociedad civil? Tener conciencia de esto,
saber que no vamos a pelearnos con los narcos, eso es por demás, y el ejército no puede acabarlos, nosotros menos. La sociedad civil, ¿qué tiene que hacer? Protegerse. ¿Cómo? Protegiendo a los hijos, protegiéndonos nosotros, haciendo la información necesaria para que todos sepamos que hay un problema y que ese problema parte de cómo nosotros organizamos, estructuramos nuestra casa y protegemos a nuestros hijos. Pues es una contradicción muy grande, doctor. Híjole, ya se nos fue el tiempo, pero es una contradicción muy grande. Ahorita me gustaría concluir rápidamente. El sector agrícola, agropecuario del Estado es de los que está generando más valor, el que tiene una participación en el PIB muy importante, si no es que está hasta del 8%. Y entonces, ¿qué va a pasar con nuestros jornaleros? ¿Qué va a pasar con nuestros jóvenes que están produciendo y que están trabajando en lo que nos vamos a comer? Cuando estamos viendo que el campo se está volviendo, a los productores del campo se están volviendo adictos. O los jornaleros, o los hortadores, o los trabajadores de las maquinarias, o etcétera, desde el miércoles pues ya andan, o desde el lunes, si es que agarran hasta sábado, viernes, sábado, domingo, lunes, y el martes empiezan a trabajar. Entonces, es un tema muy preocupante, porque va en contra del desarrollo social, desarrollo económico del Estado. Y creo que tenemos que ser muy tajantes, insistir mucho en que, me gustaría que usted concluyera, doctor, ¿qué tenemos que hacer para terminar rápidamente esta parte del compromiso? ¿Qué más, doctor? Para terminar, y que nos quede muy claro que es una plática muy dicha, pero que es un problema creciente aún a la vista de todos. Claro, si pensamos en el aspecto que usted toca como para finalizar, que es el económico, hay todavía, para complicar más la situación, hay la agravante del asunto de que, ¿qué le digo? Si los jornaleros la agarran desde el jueves, van a meter a trabajar a niños viernes, sábado, domingo, lunes, y el martes regresan los grandes o los mayorcitos y los niños se van a descansar. Eso ya está pasando. Entonces, como detrás de esto siempre está el fenómeno económico, el dinero, tanto para quienes venden las drogas como para los productores del campo, en este sentido que los mencionó usted, gente que produce cosas en beneficio de la sociedad. Cada uno de estos elementos se van acomodando de tal manera que pareciera que no hay problema, y hasta hay la ilusión de que, no, bueno, pues mira, está mejor porque hay trabajo para más. Pues esa no es una solución, porque si están trabajando niños, si están trabajando mujeres en labores que no les corresponden, estamos perdiendo potencialidad productiva y de desarrollo en otros ambientes y de calidad en nuestra población. Entonces el problema es muy grave y hay que hacer, de pronto parezco muy pesimista y perdónenme por esto, pero ha sido mi postura desde hace muchos años, que el problema no se va a frenar hasta que la sociedad tome una conciencia clara y una participación activa. Pues muchas gracias al doctor Bruno Montesano. Él es comisionado estatal contra las adicciones y jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud. Un tema bien importante, doctor, te agradezco mucho. Espero que podamos contar con usted para la próxima, porque hay un tema que tenemos que seguir trabajando sobre todo lo que se está haciendo, lo que falta hacer para trabajarlo muy puntualmente, y no vamos a quitar el dedo en el renglón porque estamos hablando de nuestra gente y de nuestros jóvenes, y ese es un tema que no puede quedar, no puede pasar desapercibido en las políticas públicas. Muchas gracias. Siempre y cuando con una condición. Empezaste hablándome de tú, luego me ¿de usted? hablas de usted, entonces ya te pones de acuerdo. Ya, me pongo de acuerdo. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Seguimos. A ustedes. Voces de cambio. Educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud cultura y toda una diversidad de temas en las voces de